modernos. Esto es Ley Abierta, un podcast donde exploramos el mundo legal y sus implicaciones en las sociedades modernas. Este podcast es producido por Todo Legal y Medios Modernos. El consorcio es una figura jurídica clave, aunque poco regulada en Honduras, pero de gran uso en sistemas legales más avanzados. A menudo se confunde el contrato de consorcio con términos como joint venture o coinversión. Hoy exploramos qué es un consorcio, su regulación en Honduras y sus aplicaciones prácticas. Para eso me acompaña el abogado Denis Emilio Hércules de la firma legal Cervantes Hércules Ramos. Denis es abogado egresado de UNITEC con una maestría en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y con un LLM otorgado por la Universidad de Bristol en Reino Unido. Se ha dedicado a la asesoría de empresas en materia de derecho público, como ser expropiaciones, contratación pública, concesiones y la aplicación de normativa de los sectores regulados de la economía y el litigio constitucional y administrativo. El abogado Denis es el invitado que más veces ha aparecido en Ley Abierta, siendo esta su tercera aparición. En los primeros 2 episodios, el 22 y el 10, que los invito a que lo escuchen, conversamos sobre las sedes. El abogado Denis realizó una publicación en el sitio web de su firma legal titulado El contrato de consorcio en la legislación hondureña y su aplicación en la contratación pública. Este enlace lo van a poder encontrar en las notas de este episodio. ¿Cómo estás, Denis? Bienvenido a Ley Abierta. ¿Qué tal, Rodil? Un gusto estar aquí de regreso. No sabía el dato que soy el invitado más recurrente del podcast Ley Abierta. Y nada, un gusto compartir con vos nuevamente y poder comentar esta figura interesante. Denis, ¿qué son los consorcios? El consorcio es una figura contractual, o sea, es un contrato. En el caso de Honduras, podríamos decir que es un contrato innominado a nivel del Código de Comercio y del Código Civil, dado que no se encuentra regulado dentro de una de estas normas, y que lo que busca es establecer las reglas para una participación conjunta de 2 o inclusive más empresas en el desarrollo de un proyecto. Por medio de un consorcio se regulan, o por medio de un contrato de consorcio, se regulan ciertos temas claves en cómo desarrollar dicho proyecto. Por ejemplo, cuál de las 2 empresas liderará el proyecto y representará al consorcio ante terceros. Un tema de responsabilidad, ¿verdad? ¿Cuál es el porcentaje de responsabilidad de las empresas también ante terceros? ¿Cómo distribuir las utilidades o ganancias? Que puede ser igual o parecido a cómo se reparten las utilidades. Y también debe desarrollar el proyecto que se ejecutará. Es decir, si se trata de un proyecto de contratación pública, el contrato de consorcio debe desarrollar de qué proyecto estamos hablando. ¿A qué crees que se debe la poca o nada de regulación en el Código de Comercio y en el Código Civil donde debería estar? ¿Crees que se debe meramente a un tema de cuándo fueron desarrollados ambos códigos o crees que o qué otra razón podrías encontrar ahí? Yo creo que hay 2 o quizás 3 razones para esto. La primera es justo lo que vos decís, es un tema de tiempos, ¿sí? Es un tema de que en 1950, cuando se escribió el Código de Comercio, no estamos pensando en contratos de consorcio, ni en joint ventures, ni en coinversiones. Nuestro Código de Comercio es un Código de Comercio muy bonito, da gusto leerlo, da gusto entenderle, pero eso no quiere decir que sea perfecto, mucho menos que sea perfecto para la actualidad, ¿sí? Las normas deben actualizarse en el tiempo y de hecho, te lo comento aquí, eso era justamente con lo que iba a comenzar a escribir el artículo. Ese era el primer párrafo que luego lo quité y era como el tema de que el derecho regula la sociedad, pero la sociedad es cambiante y por tanto el derecho debe actualizarse a las necesidades que hoy tiene la sociedad, que no son, que cambian pues con el pasar del tiempo. Y las necesidades comerciales de la sociedad en el año 2024 no son las que habían en 1950 y por eso ha tenido el Código de Comercio ya en un par de ocasiones algunas reformas. Y aquí viene el segundo punto, que en las reformas que ha tenido el Código de Comercio no se ha tocado el tema del consorcio. Yo creo que esto podría estar relacionado, y digo podría porque no puedo saber en qué pensó el legislador en ese preciso momento, pero creo que se podría haber estado buscando mantenerlo como un contrato innominado para que así las partes puedan regularlo ellas mismas.
¿sí? El Código de Comercio y el Código Civil también regulan la figura del principio de la autonomía de la voluntad, por medio del cual las partes pueden contratar bajo figuras que no son las que están reguladas en el código, siempre y cuando dichos contratos no contravengan el orden público ni tengan un objeto ilegal. Y hay varios contratos que justamente son inominados. El más famoso quizás de los cuales es el contrato de leasing, que cada vez está creciendo más. Y vemos ahora prácticamente todos los bancos e instituciones del sistema financiero tienen un departamento de leasing. Entonces, quizás venga por ahí también, para permitir que las partes regulen libremente su relación. Pero sí aparecen en algunas partes de la legislación nacional, ¿verdad? ¿Dónde se puede encontrar regulada o mencionada esta figura del consorcio en Honduras? Fíjate que esa es una cuestión curiosa, porque a pesar de que no aparece en el Código de Comercio y el Código Civil, sí aparece en alguna regulación, digamos, secundaria, ¿sí? Y usualmente solo está simplemente mencionado. La ley que más lo regula y que mejor lo regula es la Ley de Contratación del Estado y su reglamento, que pues comentaremos esto posteriormente, que era como el principal objeto del artículo. La Ley de Modernización del Sector Agrícola, que es una ley poco conocida porque poco se, particularmente en ámbito corporativo, poco se habla de esto, pero yo he tenido la suerte de trabajar un poco en el sector de la agroindustria y por ahí tener un poco de conocimiento del derecho agrario. La Ley de Modernización del Sector Agrícola sí regula el contrato de coinversión. Entonces, y te establece los requisitos y te establece cómo tiene que hacerse, particularmente cuando alguna de las partes sea un beneficiario de la reforma agraria. La Ley de Defensa y Promoción de la Competencia hace una breve mención también de la figura. ¿Por qué importante para el nivel de la competencia o derecho de la competencia? Porque podría ser que bajo una figura del consorcio o de un joint venture o una coinversión, dos empresas que son económicamente muy importantes y que representan un grupo económico muy importante estén realizando un proyecto que podría tener un efecto adverso, digamos, para la generalidad de la población. También las alianzas público-privadas, la ley de alianza público-privada hace una mención de la figura como participantes de una alianza o de una potencial alianza público-privada, y también en el reglamento de la ley de precios de transferencia se hace una breve mención también a ese tipo de figura para efectos de tributación en materia de precios de transferencia, que es lo que aplica cuando hay partes relacionadas. Entonces, lo que está buscando la ley en ese caso, o el reglamento, mejor dicho, de la ley de precios de transferencia, es evitar que por el medio de un consorcio se esté buscando evadir la normativa de los precios de transferencia. Y prácticamente eso es todo. Mencionaste otras figuras que se utilizan en la legislación en algunos lugares o que son algo parecidas, como la coinversión, el acuerdo de actuación conjunta o el joint venture. ¿Son lo mismo estas figuras o son diferentes? Estos términos son todos utilizados en la legislación hondureña. Por ejemplo, creo que acuerdo de actuación conjunta es el término utilizado en la ley el reglamento de precios de transferencia. Luego la coinversión la usa la ley de modernización del sector agrícola. Joint venture creo que aparece en la ley de defensa y promoción de la competencia. Entonces, en distintas leyes se utiliza un distinto nombre, pero entendemos, y aquí viene una parte del problema, diría yo, entendemos que el legislador se está refiriendo a la misma cosa. El legislador dice acuerdo de actuación conjunta, en otra ley dice coinversión, en otra ley dice joint venture y en otra ley dice consorcio. Y bueno, ¿qué es esta figura? Porque en ningún lugar me la define. ¿Qué dice la doctrina? ¿Son sinónimos o son consideradas? Bueno, joint venture pues es un anglicismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué haríamos con las otras, verdad? Con coinversión, con consorcio y con acuerdo de actuación conjunta. ¿Cómo trata esta figura la doctrina? Yo siempre mencionaría dentro de este combo de términos, diría, al joint venture, justamente para hacer la diferenciación. No se trata solo de que sea un anglicismo, sino que también es una figura de derecho anglosajón. El estadounidense, el británico, muy pocas veces te mencionará el término consortium. Va a hablar de un JV, un joint venture. Un JV, un joint venture agreement. En el caso del mundo hispano, se utiliza más comúnmente el término consorcio.
pero por la influencia del derecho anglosajón y por la influencia económica de Estados Unidos y del Reino Unido, en muchas ocasiones se ha comenzado ya a usar el término joint venture como sinónimo de consorcio. Ahora bien, lo que ha sucedido, y este es también diría parte del problema, es que hay legislaciones, no te puedo dar un ejemplo de este país puntualmente, es un ejemplo de esta diferencia, se me olvida en este momento, pero encontré un par de países que tenían diferenciado el consorcio del joint venture. ¿Por qué? Porque el consorcio se utiliza en contratación pública. El consorcio está orientado a proyectos de contratación pública, mientras que el joint venture es para un proyecto privado. Entonces, ahí estaría la diferencia. Yo no diría tanto doctrinaria, sino legal de ambas figuras, porque doctrinariamente son en esencia lo mismo. En esencia, en ambos casos, estamos hablando de un acuerdo, de un contrato que suscriben dos o más empresas, por medio del cual se agrupan, participan las dos, ponen esfuerzo, ponen equipo, ponen bienes, comparten riesgos para desarrollar un proyecto. Ahora bien, dentro de una clasificación interna, podríamos decir, la legislación podría, en el caso de que esté regulado, podría regular un escenario A o un escenario B en el cual se crea o no se crea una nueva persona jurídica con esto. El tema es, si creas una nueva persona jurídica, esa persona pues, es una persona jurídica, se respeta el principio de corporate legal personality, de personalidad jurídica, y va a actuar, pero tendrá como socios o accionistas a las dos empresas que han constituido esta nueva sociedad. En esto que está mencionando es crear una nueva sociedad, una SA, una SR, tiene que adoptar una de estas formas, o el consorcio sería un tipo de sociedad en este caso. No sería un nuevo tipo de sociedad, sería una SA o una SRL bajo nuestro esquema actual, pero esa SA operaría muy probablemente teniendo detrás de ella a un joint venture agreement suscrita por sus accionistas y lo más probable también un shareholders agreement suscrito por los accionistas. ¿Desarrollando qué tipo de ideas? Por ejemplo, la cantidad de la inversión. ¿Sí? Digamos que se estuviera desarrollando un proyecto que tuviera como un monto $10 millones, el Joint Venture Agreement establecería cómo se van a invertir esos $10 millones, quién los va a aportar, cómo se van a destinar y muy probablemente paralelamente existirá un Shareholders Agreement que regulará, por ejemplo, los voting rights, o sea, por ejemplo, cómo quedará establecido el Consejo de Administración, quién será el presidente, cuántos miembros tendrá cada una de las sociedades dentro del consejo. Y bueno, pero ahí ya estamos hablando de otra figura también innominada, que es el Shareholders Agreement, que se utiliza en nuestro país, pero en muy pocos casos para cosas muy, muy puntuales. El acuerdo del consorcio, el contrato del consorcio sería sería un acuerdo de socios, básicamente, en este caso. Yo diría que hay que diferenciar las dos cosas, ¿sí? Tenés los acuerdos de socios, Shareholders Agreements, y tenés los Joint Ventures Agreements, pero son muy parecidos, pero un Shareholder Agreement no necesariamente va a venir acompañado de un Joint Venture Agreement, pero en muchos casos un Joint Venture Agreement sí va a venir acompañado de un Shareholders Agreement. Te voy a dar un ejemplo. Justamente en el bufete, en nuestra firma, tenemos un Joint Venture Agreement con una firma extranjera para desarrollar un proyecto en específico y no tenemos un Shareholders Agreement. ¿Por qué? Porque no somos socios, sino que tenemos un proyecto puntual que desarrollamos en conjunto, pero en ninguna sociedad somos socios. El puro consorcio, pues solo regula la relación el puro acuerdo, el puro contrato de consorcio. Regula, por ejemplo, un fee, regula, por ejemplo, el manejo de los clientes, regula, por ejemplo, el fee que pagará el trabajo de desarrollar, el proyecto, su naturaleza, la inversión, cómo se comparten los riesgos y en el caso de traer nuevos clientes justo a este proyecto, el fee que se pagará a nuestra firma o el fee que genera la otra firma, entre otras cosas. Pero al no ser socios de una nueva persona jurídica, no hay necesidad de... Ahora bien, si, por ejemplo, tuvieras una empresa de Estados Unidos, una empresa de, digamos, Canadá,
que fueran a desarrollar en conjunto un proyecto en Honduras, y para desarrollar ese proyecto en Honduras necesitaran incorporar una sociedad en Honduras, constituir una nueva sociedad, cuyo accionista serían estas dos sociedades, la canadiense y la estadounidense. Muy probablemente habrá tanto un Shareholders Agreement como un Joint Venture Agreement para regular en una el proyecto y en otro la relación de accionistas dentro de la sociedad hondureña. O sea, el Joint Venture Agreement tiene un fin bien particular, más específico que el que una sociedad tiene, que es un proyecto, es enfocado hacia un proyecto bastante particular, como que reduce el actuar de la empresa a ese proyecto y lo enfoca las actividades hacia ese trabajo, ¿no? De acuerdo. O sea, por ejemplo, una sociedad mercantil que ha sido constituida con una finalidad de prestar servicios de construcción va a poder desarrollar muchos proyectos de construcción civil, pero el consorcio se haría específicamente, digamos, para desarrollar un proyecto residencial, residencial. Ahí está la diferencia. Volviendo a Honduras y a tu artículo, ¿qué se establece en la Ley de Contratación del Estado y en su reglamento sobre los consorcios? Gracias a Todo Legal, este podcast llega a tus oídos. Descubre por qué Todo Legal es la herramienta líder en investigación y monitoreo legal en Honduras. Únete a los más de 5,000 profesionales y organizaciones que utilizan Todo Legal en sus operaciones. Desde firmas legales, grupos empresariales, organizaciones de sociedad civil, farmacéuticas y generadores de energía, confían en Todo Legal para estar mejor informados. Explora sus precios y contacta a su equipo hoy en www.todolegal.app o envía un correo a info@todolegal.app. Todos los detalles están en las notas de este episodio. Es la ley que más lo regula en Honduras. Y lo que nos dice la Ley de Contratación del Estado y su reglamento es que las ofertas en un proceso de contratación pública se pueden presentar tanto por una empresa de manera individual o en consorcio. Cuando la oferta se presente en consorcio, debe cumplir con ciertos requisitos establecidos en la ley. Ahora bien, ¿qué requisitos serían estos? Debe establecerse, por ejemplo, el objeto del consorcio. ¿Cuál sería el objeto del consorcio? Si el proceso de contratación pública del que estuviéramos hablando fuera desarrollar una pavimentación en concreto hidráulico de una cierta cantidad de kilómetros, el objeto del consorcio es justamente desarrollar ese proyecto. Incluso yo, en los contratos de consorcio que he realizado justamente con estos fines, relaciono el número de la licitación de la entidad contratante, específicamente. Se requiere también las obligaciones de las partes que integran el consorcio. Podría ser, por ejemplo, que una parte está poniendo capital, experiencia, mientras que otra parte está poniendo la maquinaria necesaria para desarrollar el proyecto. En muchas ocasiones, justamente, esta figura contractual se utiliza porque las dos empresas por sí solas, solamente una de ellas no podría desarrollar el proyecto, porque le hace falta algo que tiene la otra. Digamos, el know-how, digamos, la maquinaria, digamos, el personal. Entonces, es útil en ese sentido para poder desarrollar el proyecto satisfactoriamente. La regulación del consorcio con el órgano contratante, y esto dicho de la forma más sencilla, es quién la va a representar ante el órgano contratante. Siempre se requiere que en contratación pública de Honduras las partes designen a un representante del consorcio, que es quien ostentará la representación legal del consorcio ante la entidad contratante. Y también la duración del mismo. La duración del consorcio podría ser por un número de tiempo determinado, digamos una cantidad de meses o una cantidad de años, o podría ser por la duración del proyecto o la duración del contrato. Entonces, esto puede resultar muy útil porque vos no sabes si el contrato con el Estado puede ser ampliado o puede ser terminado. A mí me gusta que en el tema del plazo, el plazo del consorcio será el plazo del contrato. En el caso también de la contratación pública hondureña, se solicita por medio de la Ley de Contratación del Estado y su reglamento que los integrantes del consorcio acrediten, por ejemplo, la solvencia económica y financiera, la idoneidad técnica y profesional de cada una de ellas. Es decir, si estás hablando de un proyecto de contratación pública en materia energética, necesitas empresas que estén vinculadas al sector energético, ¿sí? No puedes hacerlo con una empresa que no tiene nada que ver con el sector. Si fuera del sector construcción, pues van a ser empresas del sector construcción y así sucesivamente. Eso es básicamente lo que establece la Ley de Contratación del Estado sobre los consorcios. Hay dos cositas más que te mencionaría.
Una de ellas es que la ley dice que el consorcio sin requerir la creación de una nueva persona jurídica. Sin requerir la creación de una nueva persona jurídica. O sea, que el consorcio no necesita crear una nueva sociedad. Pero puede. Pero puede. Okay. Pero no lo necesita. Al no necesitarse crear una nueva sociedad, tampoco es necesario que se registre el contrato. Y después vamos a hablar del registro, me imagino. Entonces, por ahí viene un argumento sobre la necesidad o no de registrar el consorcio. Y también, en adición al asunto de que se requiera o no una nueva sociedad mercantil, es un tema de responsabilidad con el Estado. La ley establece que los integrantes del consorcio serán solidariamente responsables ante el Estado de Honduras por el desarrollo del proyecto. Es decir, no hay responsabilidad mancomunada y ambas serán igualmente responsables por el mismo monto ante el Estado de Honduras. ¿Por qué creo que el legislador ha hecho esto? Porque podría ser, por ejemplo, que uno de los integrantes del consorcio fuera una sociedad extranjera y que no estuviera incorporada en Honduras, y pues perseguir a una empresa extranjera es mucho más complicado que a una sociedad hondureña. O sea que sí pueden participar sociedades extranjeras en contratos con el Estado y que estén vinculados con una empresa hondureña a través de un consorcio. Sí se puede dar ese caso y lo permite la ley. Veamos, yo sería del criterio que para participar en el proceso de contratación, en algunos casos habría que ver los pliegos de condiciones y todos los documentos relacionados a la oferta, pero vas a necesitar estar constituido aquí para el momento ya de la adjudicación del contrato, no para el proceso de la oferta. No voy a mencionar un caso reciente que estuvo en los medios de comunicación en el cual una empresa entiendo que justamente faltó su incorporación a Honduras y la obtención de la serie de constancias que pide el Estado porque no había terminado todo ese proceso al momento de la adjudicación. O mejor dicho, que el contrato ya había sido adjudicado pero no había sido firmado, que son dos momentos procesales, digamos, distintos en una contratación pública. Y cuando se adjudica, la adjudicación es emitida al consorcio. ¿Y el consorcio tiene un nombre distinto o es la mezcla de los nombres de ambas sociedades o las partes deciden cómo llamarlo? Las partes deciden cómo llamarlo. Puede ser, digamos, el consorcio Denis y Rodil o Denis/Rodil para efectos aquí de mercadeo prácticos. Pero puedes tener un nombre completamente nuevo. O sea, puede ser el proyecto Ley Abierta o Consorcio Ley Abierta o Consorcio CHR, todo legal. Y puede entrar ahí un tema de identificadores únicos, o sea, de que el nombre se parezca a otro similar o al no haber un registro o al no ser obligatorio un registro, pues me parece difícil, pero hay algo de ese análisis o razonamiento o no sucede nada de eso. No hay nada que te regule eso. Y pues yo creo que esa es una de las razones por las cuales sería bueno permitir el registro. Y quizás no solo permitirlo, sino que dejarlo bien regulado para que lo puedan hacer si así gustan. El Código de Comercio de Honduras y la Ley de Propiedad de Honduras, entiendo que protegen la denominación de todas las sociedades. El tema es que sabemos que porque nuestros registros no están unificados, y te lo digo porque me he topado con este problema, yo puedo constituir la sociedad Inversiones Hércules SDRL en el registro de Gracias Lempira, de donde yo soy, e inscribir en Tegucigalpa otra sociedad bajo la misma denominación. El registro de allá nunca se lo va a comunicar al de acá, y ahora hay dos sociedades con el mismo nombre, y eso no debería ser permitido. Sí. Pero en Honduras es muy difícil de controlar. Sí, por la falta de unificación, ¿verdad? De toda esta información. Me he topado con muchos escenarios así y es triste porque a veces el cliente quisiera tomar mayor acción y yo lo veo bien complicado porque la culpa de esto lo tiene el registro, que lo ha permitido. Y, Denis, fuera de contrataciones con el Estado, ¿es utilizado el consorcio en otras áreas del derecho, en otras áreas económicas? Yo diría que prima su utilización en Honduras en la contratación pública. Por eso lo orientamos en esta forma en este artículo. Pero no es exclusivo de la contratación pública. Se utiliza también en otros tipos de proyectos. Ahora bien, usualmente
y esto es por un tema de naturaleza de los proyectos, diría yo, usualmente se trata de proyectos con una fuerte regulación, donde necesitas un músculo adicional para poderlos desarrollar. ¿A qué me refiero? A que para realizar un negocio pequeño o un proyecto pequeño, lo más probable es que no necesitas un JV, no necesitas un consorcio, pero un proyecto muy grande sí, y lo más probable es que si es un proyecto muy grande está muy regulado por el Estado. Entonces, siempre hay una vinculación de una u otra forma a alguna normativa regulatoria, a algún sector económico regulado de parte del Estado. No, por ejemplo, para desarrollar un proyecto, digamos, habitacional, residencial, podrías tener un JV. Alguien pone la tierra y otro construye, por ejemplo. Pudiera ser un intercambio muy común, ¿verdad? Muy común. Usualmente lo hacen mal. Déjame decírtelo. Yo he visto unos casos en los cuales lo que ocurre con ese tipo de proyectos es, mira, yo tengo la tierra, entonces vos vení, construí y cuando vendás me pagás. No hay un JV o no hay un contrato siquiera que regule porque estás construyendo en el terreno de alguien más. Entonces, eso debería estar muy, muy, muy regulado y tendría que estar muy resguardada la persona que está construyendo en el terreno de alguien más para evitar que después no haya un potencial litigio. Pero usualmente se hace de una forma muy informal y muy irregular, diría yo, que da oportunidad pues para que los buenos abogados presten sus buenos servicios para regular ese tipo de situaciones y ese tipo de proyectos. ¿Y la ley de contratación del Estado determina algún tipo de estructura societaria o legal que debe ser la que se utilice para ese tipo de consorcio? O sea, ¿tiene que ser una SA, una SRL o no importa la estructura legal que se esté utilizando? No importa, podrías hacer un consorcio entre una SA y una SRL e inclusive yo no le miraría un problema a que fuera un comerciante individual con una sociedad. Que dicho sea de paso, mi criterio deberían de estar cada vez más en desuso. Y no incentivo su uso de manera... creo yo que hay muchas personas que están constituidas como comerciantes individuales que quizás no se les ha tenido la oportunidad de explicárseles beneficios y contras de ser una sociedad mercantil. Simplemente antes todo el mundo lo era. Y ahora con las sociedades unipersonales yo veo y yo he tratado de aconsejar a mis clientes de hacerles ver las virtudes de tener una sociedad mercantil de naturaleza unipersonal. ¿Cómo funciona el pago de los impuestos en los consorcios? ¿Cada sociedad lo paga posterior a la repartición de las ganancias que se generan a través del proyecto o el consorcio como tal es el que tributa? ¿Cómo funcionan estos aspectos? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Llegamos a la parte del artículo que hablábamos sobre la inscripción y registro, prácticamente. Que no estamos discutiendo aún sobre la inscripción y registro, pero en esa parte del artículo estaba mencionado lo del Registro Tributario Nacional. Y resulta que el Código Tributario hondureño establece un listado de los obligados tributarios, que a mí voy a decir, aprovechando que tengo aquí el micrófono, que no me gusta el término, prefiero llamarme contribuyente que obligado tributario, me parece más friendly. Creo yo que recuerda el hecho de que estamos dándole nuestra plata al Estado y que no es que el Estado está aquí con estas increíbles facultades para abusar del dinero que yo le regalo. Pero bien, dicho eso, establece este listado en el cual están las sociedades mercantiles, pero no aparecen los consorcios y no aparecen los JVs, aparecen las sociedades de hecho. Entonces, el SAR ha tratado a los consorcios, la administración tributaria ha tratado a los consorcios como sociedades de hecho, aplicándole las reglas que aplican a las sociedades en materia tributaria. Entonces, les permiten obtener su registro tributario nacional, quedan inscritos en el registro tributario nacional y tributan como una sociedad fáctica, sin tener una escritura de constitución, sin estar registradas en el registro mercantil. Ahora bien, voy aquí a hacer una salvedad para que ya ingresemos al tema del registro. Por un buen tiempo sí se permitió el registro de los consorcios y ahora ya no se nos está permitiendo hacer esto. Entonces crea ahí una especie de una diferencia del por qué antes sí y ahora ya no. Ok, déjame entender. Entonces sí se puede obtener un RTN para un consorcio. Sí, okay, y pero como una sociedad de hecho. Como una sociedad de hecho.
Y ahí dice, en vez de sociedad anónima, diría sociedad de hecho. Ese sería entonces el tipo Bueno, de el sociedad. RTN no te dice qué sos, ¿verdad? O sea, en mi caso dice Denis Emilio Hércules Rosa, en el caso de mi sociedad dice el nombre de mi sociedad, Cierto. pero No dice el no tipo dice de sociedad, ¿verdad? Sí, en el registro de ellos sí lo dice, ok. Pero sí aparecería como nombre en ese RTN el nombre del consorcio. nominativo que se le puso al consorcio. Ajá, Correcto. entonces los ingresos generados por, digamos, siguiendo el ejemplo pues más común de un contrato con el Estado, un contrato público, entonces los ingresos generados a través de esa relación con el Estado serían los que se tributarían y posteriormente las utilidades se reparten para las sociedades, pero estos ya van libres de gravámenes. ¿Así sería o no sería así? Fíjate que tengo un par de dudas al respecto de eso. No me voy a aventurar aquí a decirte que iría ya libre de impuestos para las sociedades. La lógica me dicta que sí, porque es la misma lógica con la que aplicaste vos tu análisis ahorita, pero con el SAR nunca se sabe, y Claro, particularmente en este caso, que es muy atípico, no no me quisieras decir atrevería a eso, decir. ¿verdad? No, ajá, entiendo. Exacto. Igual me queda la duda de qué pasa con la constancia de solvencia, porque usualmente para ofertar en un proyecto te piden la constancia de solvencia fiscal de la persona que está ofertando. Entonces, cuando estás en un proyecto nuevo, participando en consorcio, vas a presentar la solvencia de los participantes dentro del consorcio. O sea, si hubiera un consorcio tuyo conmigo, sería la solvencia fiscal tuya y la mía. Pero ¿qué pasará o qué pasaría si hubiera un consorcio que está aplicando a un nuevo proyecto? Que no debería de ocurrir, porque usualmente son para un solo proyecto. Pero se puede obtener su solvencia fiscal si está en el registro tributario nacional. Si tiene RTN, debería de poder obtener una solvencia fiscal, ¿no? Claro, claro. Entonces, creo yo que por temas como ese conviene tener un poquito de mayor regulación para que no quede tanta duda, porque duda siempre va a haber, pero que quede un poquito más de claridad sobre el objeto de esto. Y vámonos a hablar un poco acerca del registro de los consorcios o de la formalización de estos. ¿Cómo se formalizan los consorcios? Te voy a dar la respuesta en dos partes. Te voy a dar lo que la ley dice y lo que he visto en la práctica. La ley establece claramente que no se requiere crear una persona jurídica nueva, ¿verdad? Que ya lo habíamos discutido. Y la ley nunca te indica que para formalizar un consorcio se requiere hacer, por ejemplo, en escritura pública. Entonces, un contrato de consorcio podría perfectamente suscribirse en papel simple, como cualquier otro contrato privado, y no registrarse. Ahora bien, en mi práctica, en mi experiencia, yo he visto contratos de consorcio suscritos en escritura pública e inscritos en el registro mercantil. Y de hecho, te voy a decir que los primeros consorcios con los que yo trabajé, los trabajábamos de esa manera. Hacíamos el contrato en escritura pública, lo registrábamos en el registro mercantil, quedaba anotado en la matrícula de las dos sociedades participantes, estaba al público, porque vos podrías buscar ese número de matrícula y encontrarlo y ahí está inscrito. Y pues ya con eso inscrito ibas al SAR a sacar tu RTN del consorcio. Ahora bien, lo que ocurre es que tengo entendido, no me ha pasado, pero le ha pasado a un par de colegas que han querido seguir con esta misma práctica, hacerlo en escritura pública e irlo a inscribir, y el registro no les ha permitido la inscripción, se los ha denegado. Entonces aquí hice un poco de investigación, porque justamente en estos tiempos que estaba escribiendo el artículo nos pasó aquí en la oficina que tuvimos un problema para registrar un poder, porque era un poder de representación. El registro como se dice popularmente, nos pone un auto en el cual nos deniega la inscripción porque dice, conforme al reglamento de la ley de propiedad, artículo tal, los poderes que se pueden inscribir son poderes de administración y no poderes de representación. Y son términos que muchas veces utilizamos casi como sinónimos, pero pueden significar cosas distintas. Entonces nos pusimos a estudiar un poco el reglamento y vimos justamente que el reglamento decía que eran poderes especiales o generales de administración, pero no poderes de representación. Evidentemente tocó enmendar la escritura. Ahí había un tema de premura,
y lo registramos como el registro lo estaba requiriendo. Pero me puse a ver más el reglamento y veo que el reglamento te regula los contratos que puedes registrar y son los contratos que usualmente encontrás inscritos en el registro mercantil, pero no establece, por ejemplo, el de fideicomiso, pero no establece el contrato de consorcio. Entonces, ese es el fundamento, aplicando la misma lógica, bajo el cual el registro mercantil hoy por hoy no está registrando consorcios. Al colega que le ocurrió el problema, lo platicamos y fue como, mira, puedes fundarte en el principio rogatorio que regula la ley de propiedad, que prácticamente se inscribe lo que la parte está pidiendo inscribir. Y yo quiero que esto sea público, yo quiero que las demás personas lo puedan ver y por tanto le pido a usted, señor registrador, que me inscriba este documento. Pero el registro dice, no, solo puede inscribir los actos que dice el reglamento. Y si este acto no está aquí enumerado, no lo puede inscribir. Entonces, a mi criterio, el registrador está aplicando el reglamento. Y no puedo decir yo que está actuando mal si está aplicando el reglamento, porque lo está haciendo correctamente. Pero creo yo que conviene revisar el reglamento entonces, porque yo veo que el registro de los consorcios puede ser positivo. ¿Por qué? Porque yo, así como el registro de las sociedades es positivo para que ante el público se tenga conocimiento de quiénes son los socios, quién es el representante legal. Hombre, cuando estamos negociando un contrato entre sociedades mercantiles, lo primero que hacemos es irnos a la página del registro mercantil a confirmar de que la persona que está firmando tiene las facultades y que está debidamente inscrito el poder. Pero en un consorcio no lo puedes hacer. Estás ahí navegando en un poco de incertidumbre y de falta de seguridad jurídica que yo creo que no es o no debería de ser tan complicado resolverlo, pero crea la rareza, crea yo voy a decir un poco absurdo también, que tenés consorcios que están registrados, inscritos, y consorcios que no lo están. Y yo sé de consorcios que operan en el país hace un buen rato, antes de que el registro cambiara de criterio, y tienen su escritura. Y ahora nos toca que el cliente a veces pregunta que quisiera tenerlo inscrito y no le puedo decir que se lo voy a inscribir porque lo más probable es que me van a decir que no. Y para obtener el RTN sí necesitarías que estuviera inscrito, ¿eh? ¿O será que puedes llegar con un documento privado a solicitar el RTN? No sé cómo funcionará ya pensándolo en la parte práctica, en la ventanilla al público del SAR. Yo estoy muy seguro que si llegas con tu consorcio inscrito no te van a poner ningún problema. Pero si llegas con el consorcio en papel simple, no sé cómo lo manejan, no me ha tocado, porque los casos que sí manejé era cuando el registro aún te permitía la inscripción. Ok. ¿Y este cambio de criterio, más o menos desde cuándo es que se generó? Fíjate que conversando con un par de amigos, esto debió ocurrir como, ¿qué? De 2019, 2018 para acá. O sea, los últimos 6, 7 años. Yo tengo por acá algunas escrituras todavía 2014, 2015, 2016, que lo lográbamos hacer. Pareciera entonces que el reglamento está chocando con el principio rogatorio, ¿verdad? Yo no diría que chocan propiamente, pero creo que el reglamento es muy cerrado. La razón de la inscripción o la razón por la que inscribís algo es para darle publicidad. Y efectivamente la publicidad es una ficción legal, porque el hecho de que esté inscrito no quiere decir que todo el mundo lo haya visto, pero el que llega a buscar, sí. Esa ficción legal es positiva. Creo yo también que el principio rogatorio te debería de permitir, siempre y cuando el acto contrato que estás registrando es legal, no está incumpliendo con ninguna norma, no estás realizando un proyecto de naturaleza ilegal, ¿por qué no? ¿Por qué no? Lo que estás haciendo al registrarlo es garantizando la publicidad, dando seguridad jurídica y permitiendo a los terceros, al público, tener certeza de con quién está contratando y cuál es el marco contractual bajo el cual opera ese proyecto. No le veo nada de malo. Correcto, no tiene ningún lado negativo, ¿verdad? Pero hay que revisar el reglamento y eso ya pasa por el legislativo, ¿no? Y a veces las cosas son raras en este país, entonces pues es usual que sucedan. Pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar muchas cosas. Y eso nos lleva como a pensar un poco sobre cómo actúan los consorcios ante terceros, cómo se vinculan, cómo se relacionan. Y
actúan a través de un representante, ¿verdad? Primero me gustaría aclarar un poco eso, creo que ya lo mencionaste, pero solamente para aclararlo, sí se nombra un representante para el consorcio, ¿verdad? Eso lo dice la ley de contratación del Estado. Así es. Ok, y ante terceros, ¿cómo son las obligaciones de un consorcio? ¿Cómo funciona esta parte? En materia de contratación pública, ya lo dijimos, hay una responsabilidad solidaria hacia el Estado, pero con los terceros, o sea, por ejemplo, tema que yo siempre regulo en mis contratos, es la responsabilidad con terceros. Imaginémonos un caso que están construyendo un edificio, ¿sí? Y se cae algo del edificio, le cae a una persona que va caminando abajo, le causa daños físicos. ¿Quién va a responder para con esa persona? Si es una persona jurídica, es una sociedad la que está construyendo el edificio, pues directamente el responsable es la sociedad. ¿Ok? Pero si es un consorcio, ¿quién responde? No te tengo una respuesta porque justamente eso es lo que estoy queriendo dar a entender. No hay una respuesta legal de quién responde porque lo debe hacer el contrato. El contrato diría entonces que la responsabilidad es 50 y 50 y por tanto cada sociedad va a responder en un 50% para con los daños a esta tercera persona. Pero si esa tercera persona no sabe quién desarrolla el proyecto porque el consorcio no está inscrito y no sabe cómo está distribuida la responsabilidad, ¿cómo vas a saber a quién demandar y en qué proporciones? Evidentemente, ahí tenés un caso de responsabilidad civil extracontractual, que es un tema que regula el Código Civil y es de las partes, yo diría, más bonitas del Código Civil. Es de las cosas que me gusta enseñar a mis alumnos en la clase de obligaciones y contratos 1. Yo bromeo con ellos porque siempre les doy el ejemplo de que se te escapa tu perro y muerde a alguien. Es un bonito ejemplo de responsabilidad civil extracontractual. O se escapa, el caso que da el Código Civil, que es si se sale tu ganado de tu finca y se come la finca de alguien que está al lado, vos sos civilmente responsable ante tu vecino. Pero yo creo, Rodil, en fin, que la responsabilidad de terceros es algo que debe estar regulado en el contrato, pero si el contrato si el contrato de consorcio no es con el fin de participar en un proceso de contratación pública y lo hacen dos particulares para un proyecto particular, para un proyecto privado, no tenés que cumplir con los requisitos que establece la ley de contratación del Estado. Por tanto, podría ser que las partes han obviado el tema de la responsabilidad. Y entonces, no es que el afectado no va a poder demandar o no va a poder exigir sus derechos, pero creo yo que le da mayor seguridad a esa persona, a un afectado, el hecho de que el contrato sea público. No, y esto me puso a pensar en muchas cosas, como también abren cuentas de banco los consorcios, llevan una contabilidad separada. ¿Cómo significa luego posteriormente esa contabilidad con la de las sociedades? Suceden todas esas situaciones. Pues sí, me imagino que sí tienen una contabilidad, ¿no? ¿Tienen cuentas de banco? ¿Vos me podrás? Debe tener su contabilidad. En el caso de las cuentas de banco, pues depende del consorcio. Yo lo que he hecho, por ejemplo, es el contrato designa que los pagos se van a hacer específicamente a uno de ellos y que éste queda obligado a repartir una parte al otro participante. También, por ejemplo, una vez, este caso estuvo interesante, era para un proceso, estaba todavía en pañales la cuestión y estábamos preparando el contrato de consorcio. Había un participante hondureño y un participante extranjero y estaba el tema de la solidaridad con el Estado de Honduras. Entonces, la empresa extranjera, evidentemente, Honduras es un país con muchísima inseguridad jurídica, muchas cosas pueden pasar en este país y le daba miedo el tema de la solidaridad. Dado que la ley dice que la responsabilidad es solidaria, yo no puedo poner algo contrario en un contrato de consorcio que yo sé que la administración pública va a ver. Pero justamente lo que incluimos fue que en caso de que la empresa extranjera fuera obligada a pagar cualquier monto, la empresa hondureña se obligaba a resarcirle estos daños para que la empresa extranjera se sintiera con la comodidad necesaria para poder entrar en este proyecto, ¿verdad? Una subrogación. Correcto, una subrogación. Entonces, esas son cosas que te permite, esa flexibilidad te permite el hecho de que está tan poco regulado, que quiero aclarar, por si no ha quedado claro, que tampoco es que soy un crítico de que no esté regulado o que estoy buscando una sobreregulación. No, a la vez poca regulación nos da flexibilidad y la flexibilidad es buena y nos permite ponernos creativos. El tema es que la creatividad se puede utilizar para cosas buenas y para cosas malas.
Sí, tal vez este tipo de cosas como la inscripción, ¿verdad? Dejar bien claro cómo debería operar su inscripción o no. Algunos aspectos tributarios. La contabilidad, por ejemplo, y la responsabilidad con terceros. A vos estamos a operar en el espacio irregulado, donde podés utilizar la creatividad, o en el espacio regulado. Fíjate que yo me siento cómodo en ambas, pero cuando operar en el área irregulada tiene sus facilidades porque te permite ser creativo, pero siempre quedas con dudas y no me gusta quedarme con la duda. ¿De qué va a pasar en caso de un problema? ¿Verdad? Creo que ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. ¿Cómo lo van a interpretar los jueces? Ahí es donde se vuelve complicado. Pues me va a quedar viendo feo si le llevo este contrato. Se ve enojar. Entonces, no, y los jueces yo creo que ellos sí se sienten más cómodos con el campo regulado, ¿verdad? Yo creo que a los abogados corporativos nos gusta un poco el campo no regulado, pero a ellos les gusta la regulación, porque tienen la respuesta mucho más clara en el código. Mientras tanto, si la respuesta no está en el código, hay que ver el contrato y toda la regulación interna del contrato. Para cerrar, Denis, ¿qué cláusulas usualmente son claves para un contrato de consorcio efectivo? Fíjate que para responderte esa pregunta de la mejor manera, dame un segundo mientras abro el último contrato de consorcio que trabajamos. ¿Y ustedes hacen bastantes contratos de consorcio? Fíjate que no tengo un cliente particularmente que ha tenido necesidad de varios últimamente, pero son el par de clientes que contratan con el Estado que están aquí constantemente necesitando ese tipo de figura. Bien, lógicamente hay mucha libertad respecto a las cláusulas y el contenido del contrato de consorcio. Nosotros usualmente lo hemos manejado de la siguiente forma. Comenzamos siempre con el título, ¿verdad? Contrato privado de constitución de consorcio. Tenemos una parte de la representación, ¿verdad? Los comparecientes, toda la descripción de las partes, los participantes. A mí me gustan los estadounidenses, usan mucho el whereas al comenzar el contrato. Whereas this party esto, esos son los considerandos prácticamente en nuestro contrato. Y aquí lo que hago es tratar de explicar el marco del proyecto que se va a desarrollar. Que tenemos un proceso de contratación pública mediante licitación privada, que es el número tal, ante la secretaría tal, y ese tipo de información. Y luego tenemos como cláusula muy importante nombre o domicilio del consorcio, el objeto del consorcio, el alcance del mismo, qué es lo que va a realizar, cuál es el proyecto y las cosas dentro de este proyecto que se va a realizar, la duración del contrato de consorcio, que es lo que hablábamos, ¿verdad? Puede ser a tiempo determinado o puede ser por la duración del proyecto específicamente, la estructura, que es prácticamente una distribución de capital, digamos. No hay capital en un consorcio, pero decir, esta parte tiene 51% y esta va a tener el 49%. La parte entonces que tiene mayoría es la empresa que usualmente lidera el consorcio y el nombramiento de un representante del consorcio, que usualmente es el representante legal de la parte que tiene mayor porcentaje. No necesariamente es así, podría ser lo contrario, pero normalmente si una parte tiene el 60%, va a querer que él mismo represente el consorcio. Yo he incluido un tema de responsabilidad para con el Estado y de responsabilidad para con terceros, la posibilidad de ceder o no la participación dentro del consorcio, la cesión del contrato, las modificaciones, adendas o prórrogas del plazo. Siempre me gusta poner una cláusula de notificaciones. A mí particularmente yo ya descarto las notificaciones físicas y lo que hago es darle validez a los correos electrónicos que intercambian las partes, siempre y cuando provengan de los correos que están establecidos en el contrato. La terminación del contrato, porque no me gusta entrar en la discusión sobre si es rescisión, resolución y otro mejunje que arma el Código Civil, y yo prefiero el término de terminación, creo que es más fácil de digerir. Nulidades y la aceptación. En este caso, un contratito de 9 paginitas. ¿Es un tamaño promedio un contrato de consorcio? Sí, por ahí. Si es privado y está bien hecho, debería andar por ahí. He visto otros más cortos. Ok. Yo soy... ¿Te gusta dejar bien claro? Sí, el escribir contratos es un arte y uno le va agarrando el gusto o lo va despreciando con el paso del tiempo. Una de dos. Me gustaría invitar a la gente a que ingresen a los sitios del
de la firma en la que vos sos socio fundador, Cervantes Hércules Ramos, CHR, ¿verdad? Así sería el nombre. Ok, ahí está este artículo y múltiples artículos más que publican los diferentes asociados de la firma. ¿Y qué más pueden encontrar en la firma de ustedes algunas empresas o clientes potenciales que les interese conocer de lo que ustedes hacen? Pues justamente este artículo que dio lugar al podcast es porque iniciamos hace como un mes y medio, 2, un proyecto que busca que estemos publicando al menos cada un par de semanas un artículo escrito por algún miembro de la firma. Tenemos ahí ya varios artículos de mis socios. El abogado Roberto Ramos es un especialista en derecho tributario y el abogado Alejandro Cervantes, que es un especialista en derecho comercial y financiero. Justamente Alejandro publicó un muy bonito artículo sobre la prima de acción, el share premium, que es una figura también poco utilizada, pero que si se supiera usar, pudiera resultar muy útil para muchas empresas. Roberto también recientemente publicó un artículo sobre el informe país, que es una figura que va a entrar en vigor, si mal no recuerdo, a partir del próximo año, mediante el cual el SAR está pidiendo a las empresas presentar un informe, incluyendo documentación de otros países en los que tienen operaciones. Entonces, para fiscalidad internacional, ¿no? Correcto, es un tema de fiscalidad internacional. Entonces, si sos una empresa que tiene operaciones en varios países, entre ellos Honduras, vas a estar obligado a presentar este informe en Honduras, salvo que, por ejemplo, existe un acuerdo de cooperación o para compartir información con la autoridad tributaria de otro país, que entiendo que Honduras no tiene ninguno vigente, entonces siempre habrá la obligación de presentarlo en Honduras. Y bueno, próximamente saldrán otro par de artículos del resto de nuestro equipo. ¿Y de los servicios que ustedes dan, Denis? ¿En qué áreas se especializan? Bueno, yo trato de ver más temas de sectores regulados, particularmente asuntos de energía y contratación pública, un poco de derecho minero y del sector construcción. Mi socio Alejandro Cervantes, él estudió su maestría en Derecho Comercial en NYU, viene de trabajar por un buen tiempo en la vicepresidencia de una institución de sistema financiero, de un banco, así que el derecho financiero es su fuerte. Conoce mucho de mergers and acquisitions, temas de aumentos de capital y de inversiones en general. Y luego el abogado Roberto, él maneja específicamente el tema tributario. Tratamos de manejar los clientes de acuerdo a sus necesidades, en el sentido que tenemos un equipo de 3 socios, adicionalmente un asociado y 2 asistentes legales, pero tratamos de manejar los clientes de acuerdo a qué es lo que necesitan. Si el cliente tiene una consulta de naturaleza tributaria, pues lo vamos a consultar siempre con Roberto, que es el especialista en derecho tributario, o si es un tema de contratación pública, pues usualmente pasará por mi escritorio. Y bueno, creo que eso es parte de la importancia de la especialización. El derecho ha cambiado tanto y se ha ampliado tanto que es muy, muy poco probable que encontremos una persona que maneje muy bien todo. Es un consejo que también le doy a los jóvenes, como tratemos, no es que no hay que saber un poquito de todo, hay que tratar de hacerlo, pero definamos bien nuestro ejercicio para ser buenos, muy buenos y destacarnos en un campo en específico. Claro, y los contactos de la firma están en el sitio web, ¿verdad? Ahí pueden encontrar. En el sitio web, en cervantesherculesramos.com, pueden enviarnos un correo al correo siguiente, que es contact@chr-law.com, o igualmente pueden contactarnos a el teléfono administrativo de nuestra oficina, es el 9904-5317. Y bueno, estamos aquí para continuar colaborando con vos. Esperamos conservar el récord por algún tiempo del invitado más veces en el podcast. Gracias por tu tiempo, Denis Emilio. No, a vos, Rodil, un gusto. Esta es una producción en colaboración con Medios Modernos.